Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el jueves 6 de septiembre. Este día estaremos hablando de una patología bastante común y muy importante que conozcamos, los pólipos en el colon. Así que veamos de qué se trata y luego les comento quiénes nos visitan el día de hoy. Pólipo es un conjunto de células pequeñas que se agrupan en el revestimiento del colon. La mayor parte de estos son inofensivos, pero con el tiempo algunos pueden convertirse en cáncer, que suele ser mortal si se descubre en los últimos estadios. Cualquier persona puede padecer de pólipos, aunque existen factores de riesgo que pueden aumentar su disposición, como ser mayor de 50 años, tener sobrepeso, fumar o si tienes antecedentes personales o familiares con cáncer de colon. Muchas veces no provocan síntomas, por eso es importante someterse a análisis periódicos por su detención, como una colonoscopia, ya que si son hallados en los primeros estadios, generalmente se pueden extirpar por completo de manera segura. La mejor prevención para el cáncer de colon es estar en constante chequeo médico. Algunas personas pueden presentar síntomas como el sangrado rectal, cambio en el color de sus heces, por ejemplo de tonalidad negra. También se pueden observar cambios en los hábitos intestinales, como el estreñimiento o la diarrea que perduran por más de una semana. Y asimismo se puede observar anemia por deficiencia de hierro. El tema de los pólipos de colon es de vital importancia ponerle atención. Así que quédate en sintonía de Salud TV para que nuestros especialistas te den los mejores consejos. Acompáñanos. Así es, bueno, el tema va a estar muy interesante, así que recuerde que siempre puede hacernos llegar sus preguntas y dudas a través de nuestras redes sociales. ¿Quiénes nos visitan este día? Bueno, tenemos la grata presencia del doctor José Miguel Moreno, gastroenterólogo. ¿Qué tal, doctor Moreno? ¿Cómo está? Muy bien, agradable y feliz de compartir este evento con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos visita también porque realmente usted sabe que es importante siempre la nutrición, así que licenciada en nutrición nos acompaña Nicole Villagrán. ¿Cómo está, Nicole? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto acompañarles de nuevo para aportar sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias por su tiempo, Nicole. Y nos visita también coloproctólogo, el doctor Milton Salguero. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, mucho gusto. Gracias por invitarnos y es un honor compartir con quienes estamos en este tema tan interesante y de actualidad. Muchísimas gracias. Acá les hacía yo la broma que uno ve de la boca al estómago y el otro del estómago hasta el recto y me dicen, no, todos vemos desde arriba hasta abajo. ¿Sí, doctor? A ver, conéctenos un poquito, hablemos algo de los pólipos en el colon, porque normalmente puede, según las molestias que dé, lo puede diagnosticar y obviamente tratar uno de los dos. Coméntenos usted primero. Con gusto. En primer lugar, hacer ver que los pólipos no son exclusivos del colon. Podemos verlos raramente, pero pueden existir en esófago. Tenemos varios pacientes que podemos encontrar pólipos en estómago, en intestino delgado son menos frecuentes, pero tal vez lo que más llaman la atención precisamente son los pólipos de colon, que son estructuras de mucosa que sobresalen sobre la superficie, proliferan lentamente. Básicamente hay dos tipos histológicos, unos que se llaman hiperplásicos, que por definición no son malignos, y los adenomatosos, que se dividen en tres tipos, que tienen un riesgo potencial de desarrollar cáncer de colon. Eso en esencia, y tal como ya se anticipó, hay diferentes manifestaciones, pero clásicamente un pólipo pequeño en sus comienzos no da síntomas en absoluto. Entonces el pólipo lo clasificamos dentro de todo, vendría siendo como una tumoración, ¿sí? Podemos llamarlo, sí, es como una especie de tumoración, es un crecimiento de células que han perdido el control. Si tienen un crecimiento limitado que no degeneran a cáncer, pueden ser hiperplásicos, pero dependiendo de la genética, y hay múltiples estudios, múltiple investigación al respecto, nuevas bases moleculares, nuevos genes que se van conociendo, hay diferentes tipos de cáncer de colon, diferentes tipos hereditarios también, que se basan en el crecimiento normal de ciertas
Yo le hago a mis pacientes la comparación como que hubiera un lunar carnoso sobre la piel, para que tengan una idea de qué es lo que se puede encontrar dentro de la mucosa. Exactamente. Es decir, que podemos hablar que no son sólidos, sino que más bien son como una especie de moco, doctor. No, en realidad son tumores que se consideran como tumores benignos hasta que, y hay que reconocer que los tumores pólipos adenomatosos tienen una alta conversión hacia el cáncer. De ahí la importancia del tema. Como decía el doctor Moreno, los pólipos amartomatosos en realidad son raros y las complicaciones que pueden dar son sangrado principalmente, pero los adenomatosos generalmente terminan en cáncer. Afortunadamente los que más degeneran en cáncer son menos comunes, pero cualquiera de los tipos adenomatosos, ya sea tubular, ya sea velloso o túbulo velloso, pueden degenerar en cáncer. ¿Podríamos hablar, tenemos el dato de en qué porcentaje se pueden convertir en cancerosos, doctor? Bueno, digamos que de los adenomatosos hay un porcentaje, el velloso es el que más se maligniza y, como les digo, es el que menos frecuentemente se encuentra en las biopsias, pero sí el adenomatoso velloso se maligniza hasta en un 24 a 25%. Y los tubulares se malignizan en un 2.5 a 10% y los túbulos vellosos andan en el intermedio. Muy bien, entonces hasta el 24% vendría siendo como que el mayor chance de incidencia. Es una alta incidencia. Es una alta incidencia, así es, por eso la importancia. Dígame, doctor. No, quería agregar que esto, para nosotros poder decidir cuál tipo de pólipos es, nos apoyamos totalmente en los patólogos, nuestros amigos patólogos y patólogas, que es bien importante que tengan buen entrenamiento para poder establecer la diferencia entre uno y otro. Podemos tener la impresión macroscópica que puede ser un pólipo hiperplásico o un pólipo adenomatoso por ciertas características, pero al final el patólogo es muy importante porque eso nos define el seguimiento de los pacientes. Sí, yo siempre les hago la broma que al final el patólogo es la cara que no vemos, pero es quien define al fin qué es lo que realmente el paciente tiene. Exacto. Ahora bien, los pólipos, ya escuchamos que existen como poblaciones de más riesgo, la edad, el sobrepeso, pero en sí, ¿por qué se forman? ¿Por qué se dan o cómo se forman? Los pólipos, hay varios mecanismos y así como el cáncer no tiene una explicación clara de cuál es la causa precisa de la formación, los pólipos también no hay una causa completamente definida. Lo que sí se ha demostrado es que hay unos cambios genéticos en las células y eso hace que comiencen a degenerarse, a crecer de forma anormal, a formarse cúmulos de células y finalmente terminar en un pólipo que ya es visible con los nuevos equipos de endoscopía. Se pueden ver pólipos incluso de 2 milímetros, o sea, son muy pequeños y lo importante de todo esto es que al final esta degeneración celular hay un estudio muy preciso de la secuencia pólipo-cáncer. Y en esto sí se ha demostrado, hay un gen que se llama KRAS, que es muy común y se encuentra en los tumores de colon, en el cáncer de colon y en los pólipos de colon que comienzan a degenerar sus células. Eso es lo que más se ha demostrado. Por otro lado, se ha visto que digamos, los pólipos que degeneran en cáncer están asociados con la dieta, ¿verdad? Es decir, se le ha atribuido mucho a la alimentación con abundante fibra como uno de los preventivos del cáncer de colon. Si un africano o un latinoamericano se va a vivir a un país desarrollado, donde la incidencia de cáncer es alta y probablemente la ingesta de fibra es muy poca, el latinoamericano o el africano se pone a nivel de riesgo de cualquier europeo o estadounidense que tiene un riesgo mucho más aumentado que los que vivimos en Latinoamérica. Vamos a ver, Nicole, ¿a qué se deberá esto? ¿Existe realmente algún tipo de alimentación? Ya dijimos la que protege, pero ¿existirá algún tipo de alimentación que nos vuelve más propensos a?
Bueno, sí hay estudios que demuestran que tener cierto tipo de malos hábitos o en exceso también, o ciertos tipos de adicciones como el alcohol, el consumo del tabaco, pueden repercutirnos en esto. También el llevar una dieta muy alta en grasas, eso me refiero a grasas malas, se podría decir, grasas saturadas, grasas trans, esto puede llevar a padecer o tener más predisposición. También la falta de actividad física, porque estamos hablando de un enfoque integral, el tener sobrepeso u obesidad también puede ser factor de riesgo, y como mencionaba el doctor, el bajo consumo de fibra, que se traduce quizá a que en la población casi no consumimos alimentos integrales y consumimos muy poco vegetales, verduras y fruta. Muy bien, por lo tanto, ahí ya tenemos algo que es siempre básico, la alimentación. Dígame, doctor Moreno. Sí, complementando lo anterior, a todos nos gusta un steak, un bistec o la carne asada. A más carne roja, lamentablemente, hay mayor proporción también del aparecimiento, tanto de los pólipos adenomatosos como de la posibilidad de desarrollar el cáncer de colon. Así que no es que nos lo vamos a quitar totalmente, aunque cada quien, según su convicción, puede hacerlo, pero disminuir la ingesta de carnes rojas también parece que protege la posibilidad del desarrollo de los pólipos de colon. ¿Cuál es la recomendación según la FDA? ¿Cuántas veces por semana es lo que deberíamos de consumir carne roja? Más bien lo que sí se ha demostrado en los estudios son las carnes preservadas, que sí se ha demostrado que tienen una alta incidencia exactamente, eso se ha demostrado que sí tienen una alta incidencia en la generación del cáncer. Normalmente la cantidad de proteínas que proporciona una dieta pues dependerá del consumo de cada individuo, ¿verdad? De cómo él gasta sus proteínas, si hace mucho ejercicio, si hace poco ejercicio, la complexión y todo eso determina qué tanta cantidad de proteínas, sobre todo carne roja, debe comer. Yo creo que la licenciada sería la idónea para que contestara esta pregunta, pero sí quisiera enfatizar de que son las carnes preservadas las que están asociadas a la generación de pólipos y de cáncer que no es de origen polipósico. Muy bien, a ver Nicole, cuando regresemos quiero que platiquemos con usted y le haga hincapié a la población a dónde están las grasas trans, cuáles son las grasas saturadas, cuáles son las carnes preservadas, para que vayamos comprendiendo esos conceptos que a veces no quedan tan claros, ¿ok? Bueno, vamos y escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Comiendo muchas verduras, vegetales, tomando bastante agua, evitando las grasas y manteniendo la dieta balanceada, eso es todo, la clave. Comer, digamos, más que todo solo sancochado, verduras, frutas, lo más saludable que se pueda. Cuidándonos en nuestra salud, quizás no comer muchos alimentos que contienen mucha grasa, mucho picante. Tratando de comer los alimentos que no son dañinos, las grasas, los almidones, el café, la gaseosa, el chocolate. No comer carne, pollo chile, condimentos, salsas, todo, comer todo natural. No comiendo cosas grasosas, también picantes, y comer verduras, frutas. No tomar demasiada soda o jugos cítricos, que eso le hace bastante mal, no solamente al colon, sino a todo el cuerpo. No comiendo cosas grasosas, comiendo comida saludable, tomando agua.
No saben cómo me encanta escuchar el sondeo, porque realmente toda la gente sabe. Ahora, la pregunta del millón será, ¿lo hacen? ¿Qué opina? A ver, licenciada, ¿qué le parecieron esas respuestas? Bueno, realmente la población no anda tan perdida, conocemos los hábitos que tenemos que tomar y adoptar, pero muchas veces nos cuesta la transición de yo lo sé, pero lo voy a hacer. En este caso, lo que estábamos comentando antes sobre la grasa, muchas personas mencionaron evitar grasas, alimentos altos en grasa, pero ¿qué tipo de grasa? En ese sentido hay ciertos tipos de grasa que el cuerpo necesita siempre. Lo que debemos hacer es no exceder y preferir las grasas saludables de las trans o las saturadas, que eran las que mencionábamos, que estas son las que vienen en el estado natural sólidas o de alimentos de origen animal. Siempre hay grasas que son saludables que las podemos consumir, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de canola, las semillas y alimentos de origen animal como las carnes magras o las carnes blancas que mencionábamos, las carnes rojas, evitarlas porque son las que son más altas en grasas. Se recomienda más o menos que sea una vez a la semana el consumo de carne roja y los demás días preferir pollo, pescados como la tilapia, el salmón, que son altos también en omega 3. Muy bien, entonces ahí están las grasas saturadas. Dentro de los vegetales, el aguacate es una grasa considerada buena. Sí, el aguacate, las semillas, como la almendra, el maní, son muy buenas y son fuente también de omega 3, que son las grasas saludables que estamos mencionando. Ahora, con las semillas hay que tener mucho cuidado porque en el mercado encontramos cualquier cantidad de semillas y en varios tipos de presentaciones, porque las hay saladas, horneadas. En el caso, por ejemplo, la semilla de marañón. ¿Realmente qué es lo que buscamos o qué es lo que debemos de buscar? ¿La horneada, la salada o cuál? En el caso de la semilla en general, sí se recomienda que no sea con preservantes, con dulces, con sal, que sea mejor la semilla natural. Y la porción, es muy importante la porción porque venden, por ejemplo, la bolsa que cuesta $1 y nos la comemos toda. Es preferible siempre la porción, normalmente es lo que me quepa en la palma de la mano o un cuarto de taza más o menos la porción. ¿En la palma de la mano abierta o en la palma de la mano en cerradita, puñito? como que usted se va a poner agua a medida que no se me caiga el agua. Esa es una sugerencia que se puede hacer. Bueno, entonces ya lo escucharon, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es bien poquita la cantidad de semillas y realmente cuando consumimos semillas tenemos la costumbre de realmente eso, ¿es un platito o es la bolsita entera? Entonces ahí estamos. Bueno, tenemos una pregunta que me gustaría que nuestros especialistas nos ayuden a responderle al televidente. Veamos, nos dice doña Dora Suriano, tengo 37 años y tengo 11 años de padecer del colon. Lo que me da es diarrea y no es estreñimiento. Lo que yo quiero preguntar es que si de lo mismo puede ser que le dé dolor de columna. Bueno, muy bien, doña Dora, gracias. Vamos a ver, doctor Salguero, ¿qué le vamos a decir? La señora dice que padece el colon, ¿verdad? Sí, la verdad es que no sabemos qué es lo que tiene, no me percaté de la edad. 37 años. Es una mujer joven que debe atender ese problema y no tomarlo como una enfermedad inherente a su existencia, tiene que ir más allá y para complementar la pregunta que le hacía a la licenciada, ella tiene que controlar la alimentación, tiene que ver si no tiene algún tipo de intolerancia alimenticia como los lácteos, digamos, enfermedad celíaca o cualquiera de esas enfermedades y después de asegurarse de que no hay ningún otro problema, puede considerarlo como un síndrome de intestino irritable o una colitis, ¿verdad? Pero ella tiene que investigar porque después de tanto tiempo de tener esta sintomatología, lo más valioso, como decía, es estudiar el colon. En relación a la pregunta de cómo cuidar el colon, en parte la dieta, pero hay que reconocer los signos y síntomas que podrían estar anunciándonos que hay alguna enfermedad. Entonces nosotros, como especialistas, lo cuidamos indicando estudios específicos para asegurarnos de que un paciente no tenga enfermedades que puedan llevarlo a cáncer en el futuro. Entonces es la manera de cómo nosotros lo cuidamos. En ella, investigar y cerciorarse de que no hayan otras enfermedades para después seguir tratando como ha venido tratando este problema.
Fíjese que es muy interesante porque doña Dora hace mención, como usted bien lo decía, que tiene 11 años de padecer del colon, como si esto lo ha hecho ya parte de su vida, como usted mencionaba, lo ha vuelto inherente de su vida. Y su pregunta, porque realmente lo puso hasta en mayúsculas, es si este dolor del colon puede estar relacionado con un dolor en la columna. Entonces, ¿será que alguna de las patologías del colon pueden manifestarse con dolor en la columna? La verdad es que el síndrome de intestino irritable, conocido como colitis, tiene una sintomatología variada. Puede ir desde dolor, puede tener estreñimiento, puede tener diarrea, simplemente ardor en la zona del trayecto del colon, y algunos se quejan de que les duele la espalda, pero la verdad es que un dolor no es lo común, no es lo común en una enfermedad de este tipo. Tiene que investigar que no tenga infecciones de vías urinarias, que no tenga algún problema estructural en la columna, espasmos musculares, etcétera, etcétera, para decir que se debe a este problema del colon. Exacto, porque puede ser un dolor referido también. No sé si el doctor Moreno de José Miguel le quiera decir algo. Sí, no, claro, con gusto. Tomar en cuenta que precisamente, tal como ya se mencionó, es una mujer relativamente joven, ¿no? Y con una data de largo tiempo de evolución de síntomas. Por lo tanto, se asume que ella no tiene para decir un cáncer de colon porque en 11 años no ha sucedido nada tremendo. Asumo que esta paciente no ha perdido peso, no vomita con el dolor, no hay fiebre con el dolor, no hay sangre con la diarrea, así que no hay signos de los llamados por nosotros signos de alarma. Sin embargo, reforzando lo que ya se mencionó, los lácteos pueden ser causa de diarrea sin pérdida de peso, la sensibilidad al gluten, que puede ser parte del espectro de la enfermedad celíaca también, y luego hay alergias alimentarias varias. Entonces sí estoy de acuerdo en investigar cuál pudo ser la causa de esta diarrea o eso. Y también a veces cuestiones tan sencillas como intolerancia a la fructosa. Si hay mucha fruta o, por ejemplo, bebidas con edulcorantes fuertes, eso puede dar diarrea también. Si todo eso se excluye, entonces pudiéramos contemplar, de acuerdo a algunos otros exámenes, se merita un estudio más profundo para investigar una gran cantidad de patologías que pueden dar esta diarrea. Bueno, doña Dora, entonces el llamado es a que por favor se acerque a un especialista de cualquiera de las dos ramas, gastroenterólogo o coloproctólogo, para que la examinen y verificar los estudios que sean necesarios, tanto para ayudarle a descartar que sea una cosa venga de la otra, o realmente a poderle ayudar con el colon y a su vez tal vez ayudarle, guiarla a dónde ir con la columna. Tal vez una cosa más que también es muy importante, el uso o abuso o mal uso de antibióticos. Hay un concepto relativamente nuevo que debemos ya mandar a la población, a nuestros pacientes, sobre la importancia de cuidar la microbiota. Son las bacterias buenas de nuestro intestino. Entonces, el abuso de antibióticos puede condicionar diarreas frecuentes también. Hay que tomar en cuenta eso. Es algo también muy importante. Ahora bien, en relación al tema que nos ocupa este día, que son los pólipos, ¿pueden los pólipos en el colon dar síntomas? Por eso mencionaba el tema de los estudios que se tienen que hacer, y uno de los riesgos es haber cumplido 50 años para desarrollar pólipos, porque en ese momento es cuando se debe comenzar a hacer la investigación para descartarlos, porque no dan síntomas en la mayoría de los casos. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos encontrar sangre en las heces, ya sea macroscópica, es decir, que sea evidente en mezclado o que sea solo sangre nada más, o a través de un examen que se llama test de Guayaco. Este examen logra detectar cantidades microscópicas de sangre que a simple vista no se ven. Y pues lo otro que decía, que el síntoma que puede dar un pólipo es precisamente la hemorragia. Cuando ya evoluciona a otros niveles, de repente en los niños es muy común que los pólipos que están en el recto prolapsen y el niño sienta que sale algo a través del recto, pero en la mayoría de los casos no dan síntomas. Muy bien, entonces ahí lo tienen, por eso es tan importante su chequeo. Si usted ha cumplido 50 años, pues anoten su lista de médicos que tiene que visitar, una de estas dos especialidades, porque hay que revisar el colon. Ya con solo cumplir 50 años eso tiene un factor de riesgo. Bueno, vamos a escuchar al doctor Leandro Rodríguez, oncólogo. En la siguiente cápsula él nos platica un poco acerca de los tumores cancerosos del colon. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV.
Mi nombre es Leandro Rodríguez, soy oncólogo médico. Este día hablaremos acerca de los tumores malignos de colon. Muchas veces nos hemos preguntado qué es el cáncer de colon. El cáncer de colon comienza en la evolución natural de la enfermedad después de haber adquirido ciertos factores de riesgo externos o una degeneración de nuestra mucosa en nuestro intestino grueso. Tenemos tumores benignos que no tienen capacidad de metástasis y tenemos tumores malignos que pueden invadir todas las capas del colon e invadir otros órganos circundantes cerca y otros órganos como hígado, pulmón o cerebro. Los cánceres de colon tienen factores de riesgo común, por ejemplo la obesidad, el etilismo, el tabaquismo, una vida sedentaria. Los factores genéticos o hereditarios pueden estar presentes hasta en el 40% de los pacientes y está vinculado a 3 neoplasias: cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de ovario. El cáncer de colon se puede prevenir teniendo una vida saludable, una adecuada dieta, haciendo ejercicio, teniendo una dieta que sea alta en vegetales, una disminución de las grasas saturadas, de las comidas preparadas, comidas rápidas, son factores que se pueden evitar. Los factores de riesgo pueden estar presentes y pueden ser condicionantes a cada una de las personas. La detección del cáncer de colon puede iniciar desde los 50 años de edad, tanto para hombres y para mujeres. Hay estudios simples que se pueden realizar para iniciar el abordaje diagnóstico, como la sangre oculta en heces, para finalizar en una colonoscopia. Hay que proteger a nuestra familia y amigos del cáncer de colon. El sangrado al momento de defecar puede ser un signo que puede indicar un cáncer de colon. Tengan mucho cuidado, busquen ayuda, piensen en sangre oculta en heces y en una colonoscopia a tiempo. Con ustedes, Leandro Rodríguez, oncólogo médico. Estás viendo Salud TV. Para que nuestro colon funcione correctamente, en Foodstyle te traemos los alimentos que debes incluir en tu dieta diaria. Debes consumir cereales. Estos granos, como el arroz, ayudan a la limpieza del colon porque son ricos en fibra. También las frutas frescas son buenas incluirlas por los altos niveles de vitaminas y minerales que contienen y son de fácil absorción para el organismo. Las que debes ingerir con frecuencia son las manzanas, uvas, piña, mango, fresas y sandía. Las hortalizas son otros alimentos importantes, por ejemplo, el apio, espinacas y las alcachofas. Pueden ser crudas o cocidas, ya que son el aliado perfecto, pues estas cuentan con enzimas que mejoran la digestión. Incluye también el yogur. Este contiene probióticos que desarrollan bacterias buenas para el intestino y previenen la inflamación. La bebida que es de beneficio es el té verde, que es un excelente antioxidante y depurativo natural. Consúmelo por la mañana para que trabaje durante el día. Es importante que tomes en cuenta todos estos alimentos para un mejor funcionamiento de tu colon. Y si presentas muchos síntomas, consulta con un especialista para que obtengas mejores resultados. Bueno, ahí tienen las opciones de alimentos que pueden ser saludables para su colon. Ahora el doctor nos tenía también aquí otro consejo, el té de menta, ¿sí, doctor? Sí, de hecho es la opción más práctica y fácil de conseguir. Probablemente son aceites de menta los que se están usando ahora en otros países. De hecho ya hay capsulitas con aceite de menta para el manejo del intestino irritable. No para pólipos, para manejo del intestino irritable. Para manejo del intestino irritable. Y si tenemos la bendición de tener menta en planta, la hojita. Se puede usar un té de menta en una infusión. Sí. Infusión de menta. Una infusión de menta. ¿Qué dice el doctor Salguero? Sí, la verdad es que son la menta, el eucalipto y todo esto son desinflamatorios en general y en la mucosa del colon. ¿El culantro, doctor? ¿Las semitas de culantro? Seguramente ayudan, ¿verdad? Pero en lo que no hay experiencia científica, es bien difícil poder dar detalles de los efectos porque no se ha estudiado antes y después de usarla, ¿verdad? Pero sí, todas estas hojas que ayudan a desinflamar externamente, sin duda que lo hacen a nivel de la mucosa del colon. Que ayudan a aliviar y un poco a mejorar tantito la digestión probablemente, ¿verdad? No sé si Nicole quiere agregar algo. Sí, que
Respecto a las cositas que quizás fallamos más frecuentemente como la población, lo que uno ve más frecuentemente es el consumo de frutas, vegetales y alimentos integrales, que sí quiero hacer bastante énfasis en eso. Aumentar el consumo, esto nos protege, como la pregunta que nos hacían, ¿cómo puedo proteger yo el colon? Aumentar el consumo de estos alimentos, y siempre se recomienda lo que mencionaban de té de hojas. Todo lo que yo pueda consumir más natural va a ser mejor, y el té es una buena opción en vez del café, por ejemplo. El té verde en lugar del café. ¿Sí? Sí, sí. Aunque ambos llevan cafeína, ¿no? Pero... Sí, pero es como un poquito menos irritable también. Y respecto a la salud de la microflora, es bueno incluir lácteos, por ejemplo el yogur es una muy buena opción. Y la parte de actividad física también, eso nos ayuda a evitar el sobrepeso, la obesidad, tener un peso adecuado a mi sexo, a mi edad, es muy importante también. Excelente, bueno. Tenemos unas fotografías que el doctor Salguero nos ha traído para compartir con nosotros. Tal vez podemos verlas y podemos hablar. A ver, cuéntanos un poco, doctor, en lo que nos las proporcionan. Uno cuando indica una colonoscopía por primera vez no sabe lo que se va a encontrar, y en el desarrollo de la endoscopía se ha venido creando nuevas técnicas, nuevos instrumentos que nos permiten poder evitar que más bien quitar ese pólipo y evitar que ese pólipo evolucione a un cáncer en el futuro. Ese es el objetivo primordial de una colonoscopía, que nosotros la conocemos como de tamizaje. Es decir, por ejemplo, en esta imagen tenemos un pólipo, ¿verdad?, que vemos que está hipervascularizado, se extirpa, se atrapa con una asa especial que permite que lo podamos tomar completamente, se levanta con solución salina y puede ser con adrenalina, lo atrapa, se atrapa con el asa, se extirpa completamente y se manda a estudiar, a estudio de biopsia. Este es un pólipo adenomatoso, resultó ser al final. Este es un pólipo muy pequeño que no mide más de 2 milímetros y lo logramos extirpar también del mismo modo. Es un pólipo pediculado, tenía un pedículo muy corto, pero permitió quitarse completamente. Otro pólipo adenomatoso. ¿Qué más? Este es un pólipo de tipo inflamatorio. Es un pólipo que no reportó tener nada, pero en realidad era un pólipo de 1.2 centímetros. Se veía era un bien pólipo lleno de grande vasitos que podía haber hecho pensar que se trataba de algo ya más evolucionado, pero un pólipo inflamatorio nada más. Este es otro tipo de pólipos, ¿verdad?, que digamos que están en el colon y se extirpan del mismo modo. Los pólipos suceden en el colon y también en el recto. Los pólipos que están en el tercio medio o en el tercio distal del recto, que nosotros sospechamos que está muy diseminado en la pared de la mucosa, no es pediculado, sino que es plano, ¿verdad? En estos pólipos uno no puede estar seguro si lo está extirpando completamente. En ese caso se han desarrollado instrumentos, uno de ellos es el TAMIS, que es un sistema endoscópico para poder hacer una resección quirúrgica, y si uno sospecha de que este pólipo puede ser maligno, tenemos la opción de cortar todo el segmento alrededor del pólipo con seguridad oncológica, llevarnos el mesorrecto, que es donde van los ganglios digamos, la vía de diseminación del tumor, y extirparlo completamente para que no quede residuos ahí que pudieran en el futuro darnos metástasis a distancia o metástasis locorregionales. Este es un pólipo rectal plano que les decía, sésil le llamamos nosotros, que sorprendentemente al examinar al paciente tenía este está en el tercio distal del recto, está por encima de la próstata. Esta es una metástasis de un tumor de próstata que atravesó la pared del recto. El paciente tenía metástasis pélvicas cuando ya se hizo la investigación completa, y efectivamente en la inmunistoquímica reportó ser un cáncer de próstata. Muy bien. Esta es la técnica que les decía, lo que vemos gris antes de ver lo rosado de la mucosa, es el aparato que está puesto en el recto, se insufla, se ha cortado completamente ahí
la pared del recto junto con los ganglios y posteriormente ya se sutura en la pared del recto y pues es un procedimiento casi ambulatorio, ¿verdad? Ahí vemos cómo estamos quitando la lesión, ¿verdad? Y ya se está quitando por completo, así queda el hueco de la pared del recto. Vemos que allá estamos viendo la serosa del sigmoides. Esa es la serosa del sigmoides, la que se ve ahí al fondo. Y finalmente, pues esos bordes se suturan y ese es el tumor del que les mencionaba. Es un tumor que no es pediculado, sino que está diseminado en la pared y resultó ser un tumor canceroso clasificado como T1. Es decir, que involucraba la submucosa, la mucosa, perdón, y la submucosa. Bueno, muy bien, doctor. La única forma de diagnosticar los pólipos y de tratar los pólipos es a través de una colonoscopia, ¿sí? Bueno, hay otros métodos. El enema varitado puede ayudar, hay una colonoscopia virtual, puede ser, ¿verdad?, que nos ayude, pero el método para extirparlos es a través de la colonoscopia. El paciente no puede diagnosticarse el pólipo y dejarlo ahí para que evolucione, sino que con la colonoscopia nos permite llegar, tomarlo y eliminarlo. Excelente, muy bien. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Nosotros estamos ya en la sección de todos los jueves, primeros auxilios, con el doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, doctora, contento siempre estar con la teleaudiencia de Salud TV. Excelente. Bueno, estamos en el mes de septiembre, los colegios, las instituciones se están preparando para todos esos desfiles y tantas actividades tan bonitas que en este mes patrio pues podemos llegar a disfrutar, pero en eso puede haber desmayos, pueden haber insolaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber sobre esos días? A ver. Bueno, principalmente antes de sacar a los estudiantes a la calle a exponerse al sol, obviamente, más la actividad física, es necesario que los estudiantes estén muy bien hidratados, ¿verdad? Principalmente las chicas, que son las que se deshidratan más rápido. Ahora, ¿pero qué pasa si realmente sucede el hecho de que se desmayen? Este sería el punto. Entonces, para este caso nos va a acompañar siempre el doctor Daniel Rodríguez y en este caso nos acompaña nuestra amiga Rebeca, quien va a ser nuestra modelo para esta ocasión y vamos a estar hablando de ese tema. Ahora, antes de iniciar esta temática, también hay otro tema que debemos de tocar siempre, que es el hecho de que en muchas ocasiones las personas también pueden presentar hemorragias nasales, ¿verdad? De hecho, la práctica del desmayo lo vamos a ver en segunda toma. Ah, muy bien. Entonces, primero vamos a hablar sobre una hemorragia nasal. Hemorragias nasales. Las hemorragias nasales, pues, tienen múltiples razones, pero muchas de ellas a veces es por actividad física, ¿verdad? Entonces, cuando eso comienza a suceder, ¿qué hacer en primeros auxilios, por ejemplo, en el caso de un desfile? Bueno, en primer lugar, cada institución debe de contar con su botiquín de primeros auxilios y en el botiquín, como mínimo, deben de contar con gasas, ¿verdad? Y a veces existen algunas pinzas que son como plásticas o metálicas y lo que vamos a hacer nosotros es agarrar la gasa, hacer un enrollado con la gasa y tratar de introducirlo sobre la fosa nasal, abajo de la fosa nasal, donde está el problema. En este caso, Daniel nos va a enseñar, ¿verdad? Estamos utilizando una gasa, lo que él está haciendo es que la está enrollando, ¿verdad? Y posteriormente a esto va a unir las dos puntas, cada extremo, va a unir los dos extremos y va a volver a enrollarlos nuevamente. Ahora, manera de irlo haciendo como un poco más como una especie de trenza, digamos. Ok. Ya estando en esa posición, si tenemos pinza, bueno, si no tenemos pinza, podemos hacerlo con la mano directamente y comenzamos a introducirlo. Tal vez si le damos un poquito de vuelta al muñeco, por favor, Daniel, para que pueda verse en la imagen, obviamente, y comenzamos a introducirlo. De hecho, una de las formas también interesantes de hacerlo es aplicando lo que es vaselina a la gasa para que tenga un mejor desplazamiento, ¿verdad? Obviamente, tenemos que consultar al médico, obviamente. Esto únicamente para detener la hemorragia. ¿Qué cosas no debemos hacer? Me parece muy interesante recordar a la gente porque quitar ese chip que ya tenemos sobre cada vez que vemos a alguien que le sangra la nariz y tendemos a
hacer la cabeza hacia atrás, entre otras cosas. ¿Qué cosas no debemos hacer? Bueno, una de las tradiciones normalmente en el caldo salvadoreño es, por ejemplo, no sé si han escuchado usted, doctora, agarrar un ladrillo, le dicen, y respirarlo. No sé si le ha pasado eso. No. Pero obviamente eso no funciona, simplemente es una creencia. Lo que debemos de hacer es hacer presión directa sobre la fosa nasal que está sangrando, ¿verdad? Y de esa manera vamos a disminuir el sangramiento. Número 2, podemos introducir lo que es una gasa, como lo ha hecho Daniel, y hacer presión nuevamente aproximadamente por unos 4 o 5 minutos para que se forme un coágulo de sangre, ¿verdad? Y de esa manera se detenga. ¿La cabeza debe estar siempre recta viendo al frente o en algún momento debe hacer esto? ¿O algo? No afecta que se haga hacia atrás, pues obviamente, casi que es un reflejo automático que todos hacemos esto. Sin embargo, el punto es que si no se hace presión sobre la fosa nasal, el sangramiento va a continuar, ¿verdad? O va a tardar más en que se haga la coagulación. Y por otro lado, no podemos sacar tampoco el tapón hasta que la persona ya esté en el hospital. Excelente, muy bien. Ahora veamos qué vamos a hacer cuando alguien se desmaya en un desfile. Bueno, en este caso tenemos a Rebeca, que nos va a colaborar. No sé si... bueno, ahí está Rebeca ya con Daniel. Y Rebeca va a fingir un desmayo, ¿verdad? Ella va a caer al piso y posteriormente a eso, a su caída, Daniel o el brigadista lo que va a hacer es que se va a acercar a la persona, va a identificar en primer lugar que tenga el famoso CAP, se recuerdan ustedes siempre, verificar la circulación, va a pedirle que responda, si no responde verificamos la circulación, si tiene circulación abrimos la vía aérea, ¿verdad? Con la técnica frente-mentón, eso ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, y en tercer lugar nos vamos a desplazar hacia los miembros inferiores de la víctima, ¿verdad? Y vamos a ponerlos en un ángulo de 45 grados, sobre, obviamente el método le dice que sobre una silla o sobre algo que lo pueda sostener, pero como estamos en primeros auxilios, no tenemos nada de eso, podemos utilizar lo que es nuestra rodilla, como lo está haciendo Daniel, y verificar que la persona no pierda los signos vitales. Si podemos quitarla del lugar donde está el sol, de pasarla a un área fresca, pues mucho que mejor. Y por favor, lo más importante, no me le dé nada de tomar mientras la persona no recobre sus 5 sentidos, ¿verdad? Pongámosla en la sombra y démosle aire, dejémosla que respire. Sí, abrimos la vía aérea siempre. Y si esto no funciona en cuestión de 3 minutos más o menos, hay que activar siempre el sistema de emergencias. Eso es bien importante, el 132. Yo creo que la recomendación más importante, voy a repetir la que nos dio al principio Rodolfo, los estudiantes o las personas que van a participar, militares, en un desfile, tienen que ir desayunados, ¿verdad? Y tienen que ir muy hidratados y llevar siempre la posibilidad de continuar hidratándose. Estamos en días de mucho calor. Sí, efectivamente. El sol está bastante fuerte y realmente es fácil desmayarse, ¿verdad? Sí. Muy bien, mensaje final, recomendación final, Rodolfo. Bueno, sobre todo recuerden, ya para estas fiestas patrias, por favor, hidrátense, ¿verdad? Si alguno tiene alguna enfermedad, repórtelo a su docente y que su médico le extienda una constancia de ser el caso necesario. Excelente, cúbrase, póngase bloqueador solar y use gorra también, hay que proteger esa piel. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por esos tips de este día. Nos vamos a una pausa y volvemos con nuestros invitados. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy, pólipos en el colon. El doctor José Miguel Moreno muy amablemente nos ha traído unos videos para compartir con ustedes, que es una extracción. Cuéntanos un poquito de qué se tratan los videos, José Miguel. Sí, hay 2 opciones, no sé cuál vamos a pasar primero. Curiosamente, este es un caso reciente, apenas hace 2 días. Ahí estamos con un pólipo que es diferente al tradicional, que es pediculado. Este es un pólipo con una diseminación lateral, es plano, y está ligeramente deprimido en el centro. Cuando está deprimido en el centro hay que ponerle atención, porque el siguiente paso es infiltrar el pólipo para levantarlo. La idea es proteger el resto de las capas a la hora de hacer la mucosectomía. Y vimos que esa vista que tenemos completa es el pólipo. ¿Sí? No, está a la derecha, vieron ustedes como una roseta, ya va a aparecer. Ahí donde se va a levantar es el pólipo. Todo eso es colon, lo hemos marcado antes, lo que se ve elevado es el pólipo. Okay. Es un pólipo plano, irregular, entonces el paso primero es tratar de levantarlo para diferenciar la mucosa normal de la anormal con un colorante y al mismo tiempo, como mencionaba, proteger la mucosa, proteger las otras capas que están debajo de la mucosa a la hora de la resección del pólipo. Todo eso entonces, que se elevó es el pólipo. Lo que está en el centro es el pólipo, lo que está abajo
es mucosa sana, levantada. Sobre la submucosa vamos a complementar la elevación para proteger el resto de las capas del colon. Lo que está en el centro, que parece como un coliflor, es el pólipo. Y ahora viene la parte, una vez que se inyectó, ven ustedes que hay un borde limpio, liso, azul, y la parte superior, que es blanquecina irregular, es la el que pólipo, tiene el vasito sanguíneo exactamente, también. Arriba. Ahora, y ahí estamos con el asa de polipectomía, la cual engloba totalmente el pólipo. La idea es englobarlo en una sola sección, ir cortando con cauterio, se va estrangulando y se va cauterizando al mismo tiempo. Es un pólipo irregular y vamos a esperar el estudio histológico, insisto, vamos a ver qué tipo de pólipo nos dice. Pero no es el pólipo clásico. ¿Cuánto mide? Estamos viendo este le calculamos como 20-25 y este es el otro, milímetros, que es un pólipo pediculado, a diferencia del anterior. Esto es más práctico, más fácil enlazarlo porque no hay que infiltrar. Algunas veces se pone adrenalina para fortalecer los vasos sanguíneos a nivel del pedículo, pero en este caso, con un buen cauterio, el pedículo se está cortando propiamente con un margen de seguridad, tanto para ver que el pólipo no esté infiltrando el pedículo y también para ver que la base no tenga células potencialmente malignas. ¿Este pólipo mide? Ese medía casi 30 milímetros. Estamos hablando de 3 centímetros, que para nosotros grande. eso es grande, la parte voluminosa, 3 centímetros. Ahí van a ver ustedes cómo se corta. Lo que hicimos después, pero no está el video, es proteger, así como el doctor pasó en la imagen anterior, ponerle unos clips metálicos que son como unas grapas para favorecer la coagulación y que no vaya a tener una hemorragia de la parte cruenta donde se ha cortado. Excelente, son dos pólipos doctor. Interesantes. En una sola paciente que curiosamente había notado sangre en esas, precisamente. Los dos, muy bien. Bueno, vamos a ver recomendaciones finales, Nicole. Bueno, sí hacer mucho énfasis de nuevo en la prevención, como los doctores lo mencionaban también, que no hay sintomatología en esta patología. Si no saben comer, acérquense a un nutricionista, a un profesional que los va a guiar de la manera correcta. 3 cosas puntuales para recalcar: evitar, por ejemplo, alcoholismo, tabaco, hacer énfasis en la actividad física y la alimentación, principalmente consumir más vegetales, más frutas, el consumo de agua, fibra, son las cosas más puntuales y principales. ¿Y su mensaje final, doctor Salguero? Sí, la verdad es que hay que felicitar a este tipo de programas por digamos, la concientización que se hace en la población salvadoreña principalmente y probablemente fuera de nuestras fronteras, muy seguramente fuera de nuestras fronteras, donde se educa a la gente para que tome conciencia de que estos exámenes en la mayoría de la gente se resiste, pero hay que tener en cuenta que haciendo un examen se eliminan los pólipos y se elimina el riesgo de cáncer. Excelente, muchísimas gracias a los 3, recibo sus felicitaciones de parte del Grupo Megavisión. Mañana viernes de chicas, por hoy, que Dios me los bendiga, lindo jueves. Puedes reducir el riesgo de tener pólipos haciendo algunos cambios de tu estilo de vida como lo que te presentamos a continuación. Adopta hábitos saludables, incorpora muchas frutas, vegetales y cereales integrales a tu dieta y reduce las grasas. Limita el consumo de alcohol, deja de fumar, mantente físicamente activo y con un peso corporal saludable. Considera tus opciones si tienes un riesgo elevado de padecer de pólipos. Investiga tus antecedentes familiares y considera recibir asesoramiento genético. Si te diagnosticaron un trastorno hereditario que produce este problema, deberás someterte a colonoscopías periódicamente a partir de las primeras etapas de la adultez. Consume alimentos ricos en calcio. Este es otro mineral que se encuentra comúnmente y que ha demostrado prevenir la formación de pólipos. Incorpora en tu dieta porciones normales de leche de soya, yogur y queso. Otras fuentes de calcio son las almendras, las verduras de hoja verde y el jugo de naranja. Estos te ayudarán a proteger tu colon.